Estamos leyendo los escritos de Baal HaSulam, prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Punto 101. Sobre el tema del quiebre de las vasijas, el rompimiento de los kelim y sucadías de Bia. Ahora hemos determinado que es terminado de explicar adecuadamente lo concerniente al alzamiento de Man y la esfirá de Dat, que se consideran los kelim de Panim de Sat de Nikudim, que fueron extendidos y que ascendieron hasta Abba Beima. Esto se debe a que Abba Beima recibió de Son de Ak la nueva luz de Ab Sag de Ak bajo la forma del punto de Shuruk. Bajaron la He inferior de su Nikveinaim al P y elevaron sus kelim de Jodaim que se habían caído a Sat de Nikudim. Como resultado, los kelim de Panim de Sat, que estaban unidos a los kelim de Joraim de Abba Beima, también ascendieron, y Sat de Nikudim se convirtieron en Man allí y causaron el retorno de Abba Beima a estar Panim Bepanim. Y puesto que la He inferior es la Bejina Dalet, ya había retornado a su sitio en el P. El Sibuk de Aka'a, que se llevó a cabo en ese masaj de Bejinat Dalet, produjo 10 sefirot completas del nivel de Keter y la luz de Yehida. De este modo, Sat, que están incluidas allí como Man, recibieron también esas inmensas luces de Abba Beima. Sin embargo, todo esto es considerado solo desde arriba abajo, ya que Abba Beima son referidos como Rosh de Nikudim, donde se lleva a cabo el Sibuk, que produce 10 sefirot de arriba abajo. Posteriormente se expande también el Guf de arriba a abajo, y en ese momento Sat desciende hasta su sitio desde que está abajo con todas las luces que había obtenido de Abba Beima, y ahí terminan el Rosh y el Guf del Parzuf Gadlut de Nikudim, y este Itpashtut es considerado los Teamim del Parzuf Gadlut de Nikudim. Punto 102. Los 4 Bejinot Teamim Nekudot Tagid, Tagim y Otiot también se disciernen en el Parzuf de Nikudim. Esto se debe a que todas las fuerzas que existen en los niveles superiores también deben existir en los inferiores, pero en el nivel inferior hay asuntos adicionales respecto al superior. Ya se ha explicado que el corazón de Itpashtut de cada Parzuf se llama Teamim. Luego de que se expande, se lleva a cabo allí el Bitush de Or Mekif y Or Pnimi, y a través de este Bitush, el Masaj se purificó gradualmente hasta igualarse con el P de Rosh. Y puesto que la luz superior no se detiene, la luz superior se acopla con el Masaj en cada estado de Biut a lo largo de su Dajehut, purificación. Esto significa que cuando se purifica de Bejinat Dalet a Bejinat Gimel, emerge allí el nivel de Jochma, y cuando pasa a Bejinat Bet, emerge allí el nivel de Binah, y cuando llega a Bejinat Aleph, emerge allí el nivel de Serampim, y cuando llega al Bejinat Shoresh, emerge allí el nivel de Malchut. Todos estos niveles que emergen en el Masaj a lo largo de su proceso de purificación son llamados Nekudot. Las Reshimot que quedan de las luces una vez que éstas se han retirado se llaman Tagim. Los Kelim que quedan luego de la partida de las luces dentro de ellos se llaman Otiot. Y en cuanto el Masaj se ha purificado por completo del Oviut de Guf, queda incluido en el Masaj de Pederosh, en el Sibuk que allí se lleva a cabo, y surge allí un segundo Parzuf. 103. Y aquí el Parzuf Nikudim se llevó a cabo de la misma manera. Aquí también surgen 2 Parzufim, Ab-Sag, uno bajo el otro, y en cada uno de ellos hay Teamim, Nekudot, Tagin y Otiot. La única diferencia radica en lo relativo a la Izdahut del Masaj, que no se llevó aquí debido al Bitush de Or Makif en Or Pnimi, sino debido a la fuerza de Din de Malchut Mesayemet,
incluida en aquellos kelim. Por tal motivo, los kelim vacíos no permanecieron en el parsuf luego de la partida de las luces, como en los 3 parsufim Galgalta Ab Sagdeak, sino que se rompieron, perecieron y cayeron a Bia. 104. Parsuf Teamim, que emergió en el mundo de Nikudim, que es el principal Parsuf de Nikudim, que surgió en el nivel de Keter, apareció con Rosh y Guf. El Rosh surgió de Abba Beima y Guf es la purificación de Sad desde P de Abba Beima hacia abajo. Esta purificación desde P de Abba Beima hacia abajo se denomina Melech Hadat y es de verdad la totalidad de todo el Sad de Nikudim que se volvieron a expandir a su sitio luego del alzamiento del Man, pero debido a que su Shoresh raíz quedó en Abba Beima por el sustento y la subsistencia de Panim en Abba Beima, llamado allí Moahadat, que se acopla a Abba Beima. Su expansión dentro del Guf, desde arriba hacia abajo, se denomina en el cuerpo se denomina también Melech Hadat, y este es el primer Melech, rey de Nikudim. 105. Es debido a que la completa medida de cantidad y calidad de las 10 sefirot de Rosh se manifiesta también en la Pashtud, la expansión de arriba a abajo, hasta el Guf. Por lo tanto, como las Orot de Rosh, Malhut Mesabeget, retornó y descendió desde Nikbe Inaim hasta el P, entonces Galgalta Inaim y Nikbe Inaim, que son los Kelim de Panim, volvieron a juntar sus Kelim de Ajoraim, o sea, Ahab, y las Orot luces se expandieron dentro de ellos. De forma similar, a la medida que se expandieron desde arriba abajo al Guf, las Orot también fueron jaladas también en sus respectivos Kelim de Ajoraim, que son los Ta'anim, que se encuentran en Bia debajo de Parsav de Atzilut. Sin embargo, debido a que la fuerza de Malchut Mesayemet en el Parsav de Atzilut está mezclada dentro de aquellos Kelim, en cuanto a las Orot de Melech Hadat se encontraron con esta fuerza, partieron todos los Kelim y ascendieron hasta su raíz. Entonces todos los Kelim de Melech Hadat se rompieron en Panim Beachor, perecieron y cayeron a Bia. Esto se debe a que la partida de las luces de los Kelim es similar a la pérdida de la vitalidad del cuerpo físico llamado muerte. En ese momento el Masaj se purifica de la Biut de Bchinat Dalet, puesto que estos Kelim ya se han roto y han muerto y solo queda allí a Biut de Bchinat Gimel. Estamos en el punto 106, página 186 en hebreo. Prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. 106. Y en cuanto el abiud de Bchinat Dalet fue revocado del Masaj de Guf por el rompimiento, ese abiud también fue revocado en el Malchut Mesabeget del Rosh en Abba Beima, y esto se debe a que el abiud de Rosh y el abiud de Guf son la misma cosa, excepto que uno es en potencia y el otro es en hecho. Por lo tanto, el Sibug en el nivel de Keter se detuvo también en el Rosh, en Abba Beima, y los Kelim de Ajoraim, que son los Ahab, que completaron el nivel de Keter, volvieron a caer al grado debajo de este, es decir, Azat. Esto se llama revocar el Ajoraim del nivel de Keter de Abba Beima. Esto se debe y se desprende que todo el nivel entero de Teamim de Nikudim, que comprende Rosh y Guf, se retiró. 107. Y como la luz superior no deja de brillar, volvió y se unió con la Obiut de Bchinat Gimel, que quedó en el Masaj de Rosh de Abba Beima, engendrando 10 sefirut en el nivel de Jochma. El Guf de arriba abajo se expandió
hasta la Sfirata Gesed, y este es el Melech 2 de Nikudim. Y también él se extendió a Bia y se rompió y murió. Y entonces también se revocó el Masaj del Guf de Prinat Gimel y de Rosh. Y también los Kelim de Ajoraim, que vienen a ser el Ahab, que se completó en este nivel de Abba Beima, fue revocado nuevamente y cayó al grado de abajo, al Sat, al igual que ocurrió en el nivel de Keter. Luego se llevó a cabo el Sibuk en el Viud de Prinat Bet, que quedó en el Masaj, engendrando 10 sefirot del nivel de Binah. Y el Guf de arriba abajo se expandió dentro de la Sefirá de Geburah y es el tercer rey de Nikudim. Y este también se extendió dentro de Bia, se rompió y pereció, revocando también el Abiud de Prinat Bet en el Rosh de Iguf y también poniendo el fin de Sibuk que estaba llevándose a cabo en el nivel de Binah en el Rosh. El Ajoraim del nivel de Binah de Rosh cayó a Sat, al grado debajo del suyo, y entonces el Sibuk se llevó a cabo en el Abiud de Prinat Aleph que quedó en el Masaj, engendrando 10 sefirot del nivel de Serampim. Además, su Guf de arriba abajo se expandió dentro del tercio superior de Tiferet. Sin embargo, esto tampoco duró y su luz también se retiró de allí. De este modo, el Abiud de Prinat Aleph se ha purificado tanto en Rosh como en el Guf y el Ajoraim de Serampim y cayó a Sat, que es el grado debajo del suyo. Si hay preguntas, por favor, tal como tuvimos en el mundo de Adam Kadmon, que hubo Sibug en el Prinat Aleph Gimel Bet Aleph Shoresh, lo mismo aquí, el mismo orden de Parsufim aparece aquí desde el Sibuk de Dalet, Gimel, Aleph, Bet, Dalet y Shoresh. Y entonces resulta que los Parfufim son llamados Melech Dat, Melech Chesed, Melech Gburah, Melech Shlish Elion de Tiferet. Y así son llamados, pero en realidad son los mismos Parfufim como por encima de Tabur en Adam Kadmon. ¿Preguntas? Porque todos estos Parsufim salen de Gadulut, es decir, de 10 sefirot de cada Parsuf, Rosh y Guf, y solo el tema de purificación del Parsuf, de la purificación del Masab que recibe para otorgar, y esta purificación se hace no a través de Bitush Pnimi Umakif, de lo que hubo allá en el Parsuf de Ak, sino en Bitul del Masaj a través del quiebre de las vasijas, que los Keilim se rompieron, es decir, el Masaj se rompe, el Masaj es el Klien principalmente, y el Masaj se rompió, es decir, la intención para otorgar se anula, en otras palabras. Y eso, y entonces resulta que con esto se acaba el Parsuf y entonces se renueva el otro Parsuf y su reshimó es más bajo y también él atrae en recibir para otorgar y entonces recibe por recibir en la revelación de su deseo sin la cobertura de masaje y también se rompe con la intención de otorgar a la intención de recibir, que es lo que se llama muerte, cuando comienza a recibir por recibir. Y así todos los Parsufim. ¿En micrófono? No hay micrófonos. La mitad. ¿Qué pasa con el micrófono? ¿No hay micrófonos? Entonces, ¿cómo ustedes los ordenan? ¿Dónde están los micrófonos? No entiendo cómo puede ser que después de que una vez el masaj se quiebra con la intención de recibir para otorgar, cuando por primera vez, Rab, sobre el grado de Keter, el amigo, ¿cómo puede ser que haya otra vez un sibuk? ¿De dónde en el próximo parsuf? Rab, ¿cuál es el tema? Si tienes el deseo de recibir, que quiere recibir para otorgar,
y tiene un masaje y tiene realmente viene y hace un cálculo de recibir para otorgar, no en el grado Dalet, sino en el grado 3, y entonces continúa y recibe para otorgar. ¿Cuál es el problema? Y está completamente entregado a esto. Y de pronto, en mitad del camino, llega el deseo de recibir que no esperó por esto y que es imposible identificar esto de ninguna manera. El amigo, sí, el masaj se quiebra. Entonces, ¿qué es lo que tiene de esto? ¿De dónde crea? Rab, el reshimó se renueva, el masaj se quiebra. Y el reshimó se renueva. Y entonces pide recibir para otorgar fuerza. Y cuando exige esta fuerza, la recibe. Porque su petición realmente es correcta. Y recibe la fuerza del masaj de recibir para otorgar en el grado 3 y va y recibe para otorgar realmente con toda la entrega de alma, por encima de todo, no piensa en sí para nada, solamente otorgar al Creador, no tiene ninguna intención, nada. Entonces, ¿por qué no? Cada acción y acción de esta forma discreta se corta a sí mismo entonces digamos antes no pudo pero ahora sí puede, y es una señal para nosotros de cómo tenemos que trabajar en la espiritualidad, que no importa lo que hubo ayer, si hicieron algo conmigo, pero yo continúo con mi trabajo. Si soy capaz de recibir para otorgar, lo que hubo ayer pasó, no importa. Incluso si yo descubro ahora que ayer jugaron conmigo, se rieron de mí, me pusieron de pronto obstáculos en el camino para que yo caiga. Eso no me importa. Yo puedo ahora hacer un cálculo nuevo, digamos, otorgar al Creador, y yo hago eso de una manera limpia, que no tiene ninguna conexión con lo anterior. Eso es el ejemplo de tal como tenemos que trabajar el amigo. ¿Y qué es lo que causa ahora el próximo quiebre? Rab, no hay próximo quiebre. Para mí no hay próximo quiebre. Para mí está el Martikun, el final de la corrección, el amigo. Pero de nuevo se descubre un deseo. Rab, si se descubre el amigo. Pero es de nuevo el mismo Dalet de Dalet. Rab, no, se descubre Gimel, Aleph, Bet, Shoresh. Cada vez se descubre una viud que queda en el masaj, el amigo. Una viud sobre la cual, una viud sobre la cual no se ha hecho una acción para otorgar. Y por eso ahora va y se muestra. Pregunten. Todas las cosas que ahora pasamos es los que pasan el trabajo del Señor. Avodat Hashem, por favor. ¿El quiebre es algo malo? Rab, por ahora no me importa. Se quiebra. Yo continúo. El amigo, es otro tipo de acción que de pronto pasa ahora. Rab, no. Mira, aquí no se trata de personas ni del creado, se trata del sistema, de la estructura, pero de verdad tenemos que aprender lo que tenemos que llevar a cabo. El hecho de que en la acción anterior yo me quiebro, eso no dice nada en relación a la próxima acción. Yo no traigo conmigo algún tipo de reshimot anterior o frustraciones o recuerdos
que no sean buenos, etcétera, sino que para el día de hoy es así y lo hago. El amigo, entonces hay una acción que se llama Shvira, quiebre, y ponemos a un costado todas las emociones que tenemos en relación a esto, y entonces caen todo tipo de acciones que cayeron, rompieron, murieron. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el sentido de esto en relación a la estructura? Rab, que esos mismos deseos que yo usé para otorgar se anularon, cayeron, murieron, se anularon de su función, que no se puede ya usarlos para otorgar, y cayeron en el camino que una vez yo pensé hacer sobre ellos una acción para otorgar y ahora ya no puedo, y murieron, que para poder revivirlos y usarlos en otorgamiento, yo necesito revivirlos, necesito usarlos. Es decir, yo necesito corregirlos. El amigo, el estado de muerte es peor que lo que hubo antes de que recibieron la luz. Rab, por supuesto. Antes estuvieron los reshimot que yo quise usarlos para otorgar y ahora yo incluso ni siquiera puedo pensar en esto para otorgar. Estos reshimot son del quiebre, o que fueron reshimot que yo pensé hacer con ellos una buena opción, o que ahora tengo de esos mismos reshimot una impresión de que a través de ellos yo entro en una acción opuesta a lo espiritual, que yo fallé por ellos. Es decir, yo tengo que corregirlas, no importa. A eso se le llama, es lo principal que tenemos, el beneficio de todo el descenso que necesitamos ahora corregir. El quiebre, los reshimot quebrados, elevarlos a Ibur, a Yenika, no es como hubo antes. Ahora comenzamos desde cero a revivirlos para usarlas correctamente. Entonces yo los tomé y de inmediato pude recibir desde arriba una fuerza de recibir para otorgar. Ahora no puedo ni siquiera imaginarme cómo puedo usarlas. No recibir en ellas. No se trata de no recibir para otorgar, sino ni siquiera recibir. Acercarme con ellas al Mahzom sin usarlas para recibir. Yo tengo acá juntar fuerzas porque estas reshimot quebradas me llevan a todo tipo de acciones para recibir. Yo con estos reshimot ahora me imagino a mí mismo cómo disfruto y cómo puedo aprovecharme del Creador por mi propio bien. El amigo, ¿qué se quiebra en estas reshimot quebradas? ¿Qué es lo que se quiebra? Rab, el masaj. Rab, ¿y qué quiere decir según cómo describiste esto? Rab. Entonces el amigo dice, como que el creado aún quiere más recibir. Rab, ahora quiere recibir para recibir, que antes no recibió esto. El amigo, ¿cómo pasa la salida de la luz del Kli que leímos ahora? Aprenderemos esto. La luz sale. Porque no hay masaj como antes. Rab, sí. Otra pregunta. Acá tenemos el tema de Or Mekif, o que ya no hay una acción así. Rab, si no hay luz pnimi, no hay luz makif. Or makif es el restante que no pude recibir para otorgar. Entonces acá no hay adición. Acá no recibí, sobre todo mi reshimot, recibí la luz, recibí fuerza desde arriba y pude recibir toda la luz para otorgar, ir hasta el Gemar Tikkun. Y si tú me preguntas si es que queda en estos malachim, en estos partzufim, Toch y Sof, no hay Sof. Quería para recibir y otorgar todo, pero se descubre que hay un Malhut que no está corregido. El amigo, la Or Yashar que llega aquí en lugar de Or Yashar, ¿qué es lo que hay?
Rab, no entiendo. El amigo. En los mundos de Ak llega la luz de Ak al Parzuf y entonces hay todo tipo de acciones. Aquí, en lugar de Or Yashar, de luz directa, Rab, también llega luz. El amigo también se llama luz directa, Rab. En el Rosh del Parzuf llega Or Yashar y Masaj y hace Sibuk de acá. El amigo Or Joser como arriba, Rab. Sí, si no, ¿cómo es posible recibir para otorgar? ¿Cómo en el estado quebrado uno continúa trabajando, cortando el estado anterior? Rab, un régimen nuevo, actúa un régimen nuevo. Yo actúo con ese régimen nuevo. Y lo que hubo antes no lo tomo en cuenta. El amigo, como que domina en ti. Rab, ¿qué tengo del estado anterior? El amigo, el régimen anterior no queda en uno. Rab, no, actúa un nuevo régimen, el amigo. Y entonces nuestro trabajo no tiene una influencia. Rab, no, yo quiero continuar con mi trabajo. La meta de la creación queda. El propósito de la creación queda. Yo voy hacia esto. No me importa si yo ayer me quebré. El amigo y el estado como que se arrastra con uno. Rab, ¿en qué kelim queda? El amigo, por lo visto en los mismos kelim. Rab, ¿qué mismos vasijas? No hay mismas vasijas. Tengo el deseo de recibir con un nuevo régimen. ¿Qué es un nuevo deseo? Ayer comí para otorgar carne y me ahogué. Hoy día veo, según mi régimen, que quiero comer pescados para otorgar con el anfitrión. Entonces, ¿cuál es el problema de ayer? No hay ningún problema. Un nuevo deseo, un régimen nuevo, todo es nuevo. También el anfitrión, para mis ojos, es nuevo. Es un anfitrión que me da pescados, que se llama luz de Hayá en lugar de luz de Yehida. El amigo, me gustaría preguntar de una forma emocional. Rab, te lo digo de forma emocional, que yo debo así trabajar. Cada estado es un estado por sí mismo y yo debo así desconectarme del estado anterior. Y si estoy conectado con el estado anterior, es cáscara, es clipa. Cuando yo arrastro conmigo el estado anterior, es decir, que no salgo del estado anterior, entonces no estoy apto para poder hacer una nueva acción. El amigo, entonces sí, el estado anterior domina Rab en la persona de este mundo, por supuesto que sí, porque está completamente envuelto en clipot y lo arrastran y lo llevan, lo envuelven en el estado anterior, pero sí trabaja para desconectarse de esto y que quiere relacionarse consigo mismo, con el grupo y con el creador. Entonces se desconecta de lo que hubo antes y cada vez es como que nace de nuevo. Pregunta. Entonces, ¿cómo hacer el nacimiento de nuevo sin el estado anterior? Rab, la adhesión del grupo, salir de sí mismo y ser parte del grupo. El amigo, ¿esta inclinación de ser parte del grupo me va a desconectar de las cáscaras? Rab, por supuesto que sí. Pregunta. Todo el tema de los reyes Malachim, ¿es posible explicarlo de forma simple? Rab, Malachim, reyes, son llamados porque Malchut se revela que está incluida en Tet Rishonot y por eso se quiebra y por eso se han llamado Malachim. Melachim, reyes, Melech. ¿Qué tú quieres poner? Malachim, perdón, ángeles. ¿Tú quieres pegarles a esto alas? Pregunta. ¿Quién es el que hace todos estos discernimientos? Rab, el Parzuf. Masaj, con su Reshimot, con su Abiut. Todas esas cosas se hacen en el Rosh del Parzuf. Pregunta. ¿Qué realidad estamos hablando? Estamos hablando de la estructura. Rab, del deseo. Pregunta. Rab, el deseo es fuerza. Pregunta, ¿cómo se descubre todo esto antes de la realidad del Adam? Rab, no sé, yo lo que sé, digamos, hace 12.000 millares de años dicen que hubo el Big Bang. Hace 4.000 millares de años se renovó la Tierra.
hace 2000 años comenzaron 2000 millardos de años comenzaron los dinosaurios. Entonces, ¿qué me preguntas de cómo fue? Después llegó la persona y descubre que esto pasó antes de él. Tú puedes decir que eso pasó antes. ¿Cómo podemos saber qué pasó? Así nos imaginamos que eso pasó antes de nosotros. Y así lo mismo con esta estructura. El amigo, me resulta difícil imaginarme qué es el deseo abstracto. Rab, no sé, te vamos a enviar allá. El amigo, ¿qué es lo que hace todos estos discernimientos? Rab, sí, va a ser como una película de Spielberg que tú corres y el dinosaurio te persigue. Pregunta, ¿cómo es posible imaginarse esto? Una realidad sin la persona que Rab. El inerte vegetativo y animado salen antes de la revelación del grado de hablante humano. ¿Y qué? El amigo, estamos hablando aquí del mundo de Nikudim, del quiebre de las vasijas. Rab, es una estructura. Deseos, ¿cuál es la diferencia? No entiendo. Todo actúa el deseo en diferentes grados. El amigo, ok, lo alcanzaremos y veremos. Rab, no entiendo. Realmente no, es un deseo. Estamos hablando de deseos. Su deseo es beneficiar a los creados. Entonces se creó un deseo, punto. Y este deseo se desarrolla a través de la luz. Y el punto de luz, perdón, un punto de deseo negro está en la luz y es lo que se llama la fase raíz. Y de acá se desarrolla un deseo que se llama grado 1, etcétera. Y todo es el desarrollo del deseo. Y nosotros también somos deseo. Solo que el deseo en el cual nos encontramos es un deseo complejo, formado por dos fuerzas. El deseo de recibir y el deseo de otorgar con Reshimot, que tiene del quiebre y del desarrollo anterior y que está en un sistema llamado mundos, que es la ocultación de las acciones del Creador, que cuando nos elevamos por encima de estas ocultaciones descubrimos al Creador. ¿Y cómo nos elevamos a través de esto? Es como que unimos esta ocultación dentro nuestro y nos elevamos por encima de ella misma. Pero todo es deseo. Piensen en esto. ¿Está bien? Bitush Pnimi o Makif es como una fórmula que está la luz Pnimi, la luz Makif, y como se produce el proceso de Izdajehut. ¿Usted puede dar una definición como esto sobre el quiebre? Sobre el quiebre, la purificación de Malachim es una purificación por el quiebre. Rab, Bitush Pnimi Umakif, cuando está en potencia y sale de la conexión del placer para otorgar, poco a poco sale de esto hasta que se diferencia de recibir para otorgar. Ok, sale, devuelva a P de Rosh, el amigo. Y en cada cálculo ve hasta qué punto el Creador quiere dar y que él no puede recibir, ¿cierto? Entonces, el punto de este cálculo, ¿usted puede dar una fórmula sobre esto de qué es el quiebre? Rab, el quiebre es cuando de pronto se descubre el deseo de recibir, de pronto, sin la cobertura del masaj. Y eso, entonces yo quiero recibir esto para mí. Pensé en hacer esto por el bien del anfitrión y de pronto lo que me ofrecen es tan rico que yo recibo esto para mí. Descubro que lo que ahora ya recibí, que puse ese trozo de torta con crema y que adentro hay como una cereza y un poco de licor o algo muy, muy, muy
¿Y qué más vale la pena añadir en esa torta? Un poco de chocolate. ¿Qué más? Almendras. Algo que se unte así. Ok, mermelada o manjar. Entonces, en resumen, así es. Una tía, digamos, mi tía me llevó una vez en París a un café. Nunca comí una torta como allá. Toda así, algo muy especial. Existen cosas así en el mundo que de pronto tú descubres que, wow, eso te toma todos los sabores y entonces descubres que tú estás en eso, no en tus intenciones, sino dentro de tus sabores. Y eso, a eso se le llama quiebre. Pregunta, entonces, ¿qué es lo que causa que esto se purifique? Digamos, llega un nuevo tam o sabor rap. No se te llama purificar, sino se llama el quiebre del masaje. El masaje se quiebra, desaparece, no porque yo he hecho sobre esto una acción gradual en que yo salgo y lo rechazo y digo que no quiero, sino que reviso, donde todo el tiempo me quedo en esa reciprocidad con el anfitrión. Pero aquí no hay una reciprocidad, sino que yo estoy completamente dentro de mí, dentro de estos sabores. También terminamos. Pregunta, ¿eso es oscuridad? No hay ningún discernimiento. Rab, el anfitrión desaparece. Tengo una torta ante mí. ¿De qué anfitrión estamos hablando? El pastel es más importante. Pregunta, después de que descubrí que el pastel es más importante y me quiebro, entonces digo, a pesar de todo, en una viut más pequeña voy a poder conseguir complacerlo en una viut más pequeña. Y después otra vez y otra vez. Rab, así, sí, hasta el final. ¿Hasta cuánto puedes recibir para otorgar? Entonces, en eso continúas. Es un ejemplo de lo que tenemos que, de cómo tenemos que trabajar, qué podemos hacer. ¿Está bien? ¿Qué más? Solamente ver si entendí el mundo de Nikudim. En el mundo de Nikudim todos los Ahapim están en Gadlut y no reciben para sí, sino que solamente pasan a Galgalta Bainaim todo el tiempo. Ahab se conecta con Galgalta Bainaim y se convierte con Galgalta Bainaim en 10 sefirot completas, tanto en Rosh como en Guf. Pregunta, entonces en el quiebre todo el Galgalta Bainaim se anulan. Rab, no. ¿Por qué se van a anular si también estuvieron en esa misma acción de recibir para otorgar, en recibir para otorgar falla? Entonces también Galgalta Bainaim falla, se quiebra junto con Ahab. Pregunta. Abba Beima en Gadlut, ¿con quién es el cálculo? ¿Con su Ahab o con su Galgalta Bainaim que están pegados? Rab, con las 10 sefirot. Pregunta, 10 sefirot que se completan con Ahab o con Galgalta Bainaim. Rab, no hay algo así. Ahab o Galgalta Bainaim, esas sefirot son juntas. Galgalta Bainaim o Ahab, todos juntas son 10 sefirot. Pregunta. Pero sabemos que Galgalta Bainaim de Zon está pegado con Ahab de Abba Beima. Rab, sí. Pregunta. Entonces yo pregunto, ¿con quién es el cálculo de Abba Beima? ¿Con su Ahab o con su Galgalta Bainaim? Rab, Galgalta Bainaim de Zon, que están adheridos en Katnut, con Galgalta Bainaim, perdón, con Ahab de Abba Beima, porque Ahab de Abba Beima cayeron dentro de Galgalta Bainaim de Zon, entonces su adhesión es a través de que el superior cae dentro del inferior, ¿cierto? ¿Lo entiendes? ¿Todo lo entienden? Galgalta Bainaim de Zon se siente dentro de sí Ahab de Abba Beima, y Ahab de Abba Beima se conectan con Galgalta Bainaim de Zon y hacen juntos un cuerpo. ¿Está claro? Galgalta Bainaim de Zon y dentro de ellos Galgalta
Galgalta Beinaim. Juntos 10 sefirot. No en altura, sino a lo ancho. Pregunta, ¿cómo puede ser que Ahab es como un cuerpo, como que el cuerpo está arriba y la cabeza abajo? Galgalta Beinaim de Tachtón y después Rosh de Elión que está dentro de sí, dice Rab, y juntos son 10 sefirot. Entonces tú dices así, Galgalta Beinaim, que es del inferior, que es el Ahab del superior, que están dentro de Galgalta Beinaim. Entonces, ¿qué es lo que hay más acá? Ese Ahab que viene de Rosh, del Rosh del Parzuf, y que se encuentra dentro de Galgalta Beinaim de Toch, del inferior. Entonces, Galgalta Beinaim del inferior son Keilim más puras que Ahab de Rosh del superior, pero es Ahab de Rosh, ¿cierto? El amigo es una mutación. Rab, sí, bien. Comenzaste con la dirección incorrecta. ¿Y qué más? El amigo. ¿Qué vas a pensar más allá? Yo no te lo voy a decir. Porque es el próximo desarrollo. Dejemos esto por ahora. Ahora aprendemos todo de una forma más superficial. Después se descubrirá algo más, cómo juegan entre sí. Entonces volvamos a nuestro tema. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Ya terminaste? Ok, bien. ¿Otras preguntas? Yo no quiero ir en esa dirección como Shai. Nos va a confundir ahora. El quiebre se hace porque se descubre el corazón de piedra. Yo no entiendo por qué hay un quiebre en Keter Jochma y en ese proceso hacia abajo. Rab, ¿qué Keter y Jochma? El amigo, está escrito acá que Aleph Bet Gimel y que también Dalet se quiebra en la subida poco a poco cuando uno vuelve. Ahora, el quiebre solamente en Dalet. Rab, ¿dónde está Dalet? El amigo, Dalet de Dalet está en la obviut más grande. Rab, y no hay en otras partes. El amigo, Galgalta, el corazón de piedra, Rab, pero el Parzuf quiere decir que todos sus deseos están juntos. E incluso en Keter de Guf tienes Malchut. Y en Jochma y en Bina, Malchut es lo que completa esas 10 sefirot. El amigo, ahí Leva Eben en Keter, Rab, por supuesto. ¿Por qué no? Yo pensé que solamente en Dalet. Ok, Rab dice, ok, lo pensaste, pero escucha lo que te digo, que Malchut está involucrada en cada esfera en Guf, porque si no, esa esfera no puede continuar y recibir la luz. Malchut está en todas partes. En todas partes donde decimos esfera, precisamente ilumina a cuenta de Malchut que está en todas partes. Antes de que Ahab de León cae dentro de Galgalta Beinaim del inferior, ¿dónde estuvo? ¿Por encima de él? Antes de que Ahab del superior cae dentro de Galgalta Beinaim del inferior, estaba por encima el amigo. Entonces, él sintió que hay un superior. Rab, ¿qué es lo que quieres? Pregunta. En lugar de hacer teorías, el amigo, yo quiero decir que él cayó. Rab, no cayó, nació así. Pregunta. Rab, no cayó, nace así en Katnut, según Reshimot Bet Aleph y Tzimtzum Bet. El amigo. Cuando el Ahab del superior cae dentro de Galgalta Beinaim del inferior. Es lo que estamos estudiando, Rab. Estudiamos que nace el mundo de Nikudim Katnut, el amigo. Entonces así fue. ¿Y por qué decimos que cae? Rab, es un caído. Está dentro de Galgalta Beinaim del inferior. Así desde el comienzo, así nace. Pregunta, ¿y cómo el inferior lo siente?
Ahab del superior. ¿Cómo lo siente? Rab, siente que dentro de sí se encuentra Ahab del superior, que Ahab del superior, no entendí, no importa, está como yo, que no es importante. El amigo es así, natural, y que no tiene deseo de pedir de él algo. Rab, no tengo de quién pedir, es como yo. Y si tengo que pedir, entonces exijo porque me corresponde. Pregunta, entonces el estado cambia solamente cuando llega la luz de Absag y entonces da Gadlut. Rab, si exige la luz de Absag. Vamos a leer esto dentro de poco. ¿Está bien? Tú eres el último que vas a preguntar. Ustedes hacen pregunta que están varias hojas más allá. Pregunta, ¿los ángeles de dónde se expanden? ¿Desde Parsa o de P de Abba Behima? Rab, de P de Abba Behima. ¿Cómo puede ser que sea de Parsa? En Parsa, ellos anulan el Parsa. En Gadlut de Olam Nikudim, el Parsa se anula. El amigo Rab, porque vuelven a las 10 Sefirot. Dalet Gimel no es la segunda restricción. El amigo es lo que no está claro, porque dice que se expanden desde Rab. Pasan la fuerza de Parsa. Es como que Parsa no se encontrará, entonces comienza a descubrirse Malchut, sobre la cual no hubo masaj, no había masaj. Pregunta, pero lo que causó esta sibuk de los malachim no fue por debajo de Parsa. Eso es lo que no está claro. Porque hay una Rab, lo que causó el sibuk de los malachim es sibuk de Aleph Gimel en Neideak. ¿Que está por debajo de Parsa? Pregunta el amigo. Rab, Reshimot Dalet Gimel de Neideak. Allí no hay Parsa. Reshimot es el que anula el Parsa y que devuelve el Parsuf a Gadlut. Pregunta, ¿y cada uno de los malachim se expande de P de Abba Behima hacia abajo? Rab, sí. Pregunten. Ustedes hacen preguntas que yo pensé que estaba todo claro. Uri. Pregunta, ¿por qué después de que salieron los 4 parsufim de Abba Behima y se quebraron, después salieron otros 4 parsufim de Yesut y también se quebraron? Rab, porque hay reshimot que aún no se han realizado. Pregunta, el quiebre en la sensación de la muerte es la desconexión de Ahab del inferior y en Galgalta y Naim del superior. Pregunta, el quiebre y la sensación de muerte es la desconexión entre el Ahab del superior y Galgalta de Naim del inferior y no hay conexión entre ellos. Rab, no, el quiebre es mucho más. Es mucho más. El quiebre es el quiebre. Pregunta, Reshimot que no se corrigieron para otorgar, si yo vuelvo a ellos alguna vez. Reshimot que no se han corregido para otorgar, ¿yo vuelvo a ellos alguna vez? Todos los Reshimot que después del quiebre los analizamos y los corregimos, están todos después del quiebre. No hay nada que no haya pasado quiebre. Pregunta. La pregunta es, si no se han corregido, ¿yo vuelvo a ellos de nuevo? Rab, ¿se quebraron? ¿Qué quiere decir que no se corrigieron? Lo que se despierta en mí nunca estuvo corregido. Yo recibo esto del quiebre. Pregunta, es decir, todo tiene que corregirse. Rab, yo soy el Parsuf de Adam Rishon y en ese Parsuf se quebró completo. Y cada uno de nosotros debe corregir lo que se despierta en él. Eso es todo. ¿Está bien? Adelante. Continuamos con el punto Kuf Het.
Y acá se acabaron todos los Joraim de Abba Beima, que son el Ahab, porque en el quiebre del Melech Hadad se cancelaron Abba Beima en Ahab, que pertenece al nivel de Keter, y con el rompimiento de Melech HaChesed fueron cancelados Ahab, que pertenece al nivel de Jochma, y con el rompimiento de Melech HaGvura fueron cancelados los Ahab, que pertenecen al nivel de Binah, y con la partida del tercio superior de Tiferet fueron cancelados Ahab del nivel de Zerampim. Por lo tanto, todo el Gadlut de Abba Beima fue cancelado, y solo quedaron en ellos Galgalta Beinaim de Katnut, y quedó en Abiud de Shores en el Masaj. Luego se purificó el Masaj de Guf de todo su Abiud y se igualó con el Masaj de Rosh. Y entonces en ese momento está incluido en Sibuk de Akkad de Rosh, y allá se renuevan los Reshimot, dejado de lado la última Bejina. Y a través de esta renovación surgió un nuevo nivel llamado Yesut. Todos despiertan al vecino. Fuerte, fuerte, fuerte. Cada uno pone un dedo sobre el punto Kufjet, Kafjet, 108, y todo leen en voz alta junto con el locutor, y tú lo lees lento, todos leemos juntos, una acción grupal. Punto 108. Y aquí se completa todos los Ajoraim de Abba Beima en el descenso, que son los Ahab, porque en el quiebre de Melech Hadad se anularon de Abba Beima solamente el Ahab, que pertenece al nivel de Keter, y con el rompimiento de Melech HaChesed fueron cancelados en Abba Beima el Ahab, que pertenece al nivel de Jochma, y con el rompimiento de Melech HaGvura se anularon los Ahab, que pertenecen al grado de Binah, y con la partida del tercio superior de Tiferet se anularon los Ahab del grado de Zerampim. Por lo tanto, todo el Gadlut de Abba Beima fue cancelado, y solo quedaron en ellos Galgalta Beinaim de Katnut, y solo quedó en el Masaj Oviud de Shoresh, y luego se purificó el Masaj de Guf de toda su Aviud y se igualó con el Masaj de Rosh. En ese instante quedó incluido en un Sibuk de Akkad de Rosh, y las Reshimot de allí fueron renovadas, dejando de lado la última Bjina, y a través de esta renovación surgió un nuevo nivel llamado Yesut. ¿Está bien o no? ¿Hay otras preguntas nuevas? El final de la renovación, digamos, se renuevan allá el Reshimot fuera de la última grado, y con la fuerza de esta renovación sale ese nuevo nivel. ¿Es posible explicar esto? Yo no sé si él explica esto después. Estamos hablando del prefacio. A veces recuerda algo, a veces no. Escribe de forma libre. Es imposible así. Si tú comienzas a entrar, no hay final. Se hace Sibuk en P de Rosh de Abba Beima, que bajo esta Rosh tienes 10 Sefirot. Conectan estas 10 Sefirot, Galgalta Beinaim, y hacen Sibuk sobre el grado 4. Se expande el Parzuf. Galgalta Beinaim, Ahab, y se quiebra. Se quiebra el Masaj. El deseo en sí no se quiebra nunca. El deseo es el deseo.
no es parte del creado. El creado es parte de Masaj. ¿Tienes o no tienes? ¿Exige o trabajas con eso es tu tema. Pero no el deseo. El deseo no es tuyo. El deseo llega desde arriba y está en ti. El creador lo manda hacia ti. Entonces se quiebra el Masaj. Quiere decir que se purifica, es decir, que se revela el nuevo régimen. En lugar de Dalet, ahora Gimel, el grado de Jochma. Después Binah, después de Rampim, y se purifica el Parzuf de forma gradual, solamente que la Isdajehut del masaje es a través del quiebre. Y nada más. Después va a darse el próximo grado. En total, lo que hubo el grado 4 y ahora está el 3. Entonces, ¿qué preguntas? Pregunta, lo diferente acá es que sobre el Shoresh dice, indica que Shoresh es diferente y de que allá se renuevan los Reshimot fuera del último grado, que es el grado de Shoresh, de raíz, y con la fuerza de esta renovación sale el grado nuevo llamado Yesud. Rab, ¿queda algo del grado que se quebró? Nada. Solo se descubre un nuevo régimen. No hay nada que quede. Así lo aprendemos. Hay cosas adicionales que no vale la pena que entremos en esto ahora. ¿Está bien? Oren. En relación a la salida de Yesud. Rab, es un Rosh diferente. En lugar de Galgalta Yeshav y después Sag, aquí en lugar del Parsuf Rishon, que se llama Abba Beima, sale el nuevo Parsuf, que su Rosh se llama Yesud. Oren, entonces, después de esto van a venir 3 Parsufim más. Rab, no van a haber 3 Parsufim. Resulta solo el Parsuf que es similar a Abba, que es el primer Parsuf, Abba Beima, el segundo Parsuf que es parecido a Sag, que es Yesud, y el tercer Parsuf que resulta en Rosh, y no en Guf, que se llama Dat. Oren, lo perdí. Teníamos Abba Beima que hacen Gadlut, Rab, sí. Oren, no es como Galgalta a Rab, es como Ab. ¿Y quién es como Galgalta? Rab, no hay como Galgalta. Oren, no es Dalet, Rab, es Dalet Gimel. Oren, y entonces resulta la expansión de Teamim y quiebre. Rab, sí. Oren, entonces van a salir otros Parzufim y Disdakhuk, los son Malachim. Rab, sí, pero salen y se quiebran. Oren, entonces salen cuando el Masaj se purifica. Rab, el Masaj no se purifica, se quiebra. No sube de forma gradual hasta Pederrosh. No tiene fuerza, sino que se quiebra. La luz entra y se quiebra, y se quiebra, y se quiebra el Masaj. Así es, desde arriba hacia abajo. Oren, y así salen los 4 Malachim. Rab, sí. ¿Y qué más? Rab, se revela el próximo Reshimó. Oren, ¿y quién es él? Rab, después Dalit Gimel, Gimel Bet. Rab, Oren, y sobre esto sale Yesud. Rab, el Rosh que se llama Yesud y su cuerpo que se llama Arba Malachim, los próximos Arba Malachim. Dalet Gimel Bet Alef Shoresh es el cuerpo y que también se quiebra. Otros 4 Parzufim particulares dentro de ese Parzuf. Oren, y es el Yesud Gimel Bet, y después va a llegar Bet Alef y Alef Shoresh. Rab, Bet Alef es solamente Rosh, no tiene cuerpo. Solamente Rosh que se llama Da'at. ¿Por qué no tiene cuerpo? Rab, no es suficiente, no tiene fuerzas. Bet Alef no tiene fuerzas para recibir, para otorgar. Es Katnut, la fuerza del Masaj. Entonces hay suficiente con Rosh, pero ese Rosh también se anula. Y con eso se acaban todos los Parzufim. Es decir, tenemos
8 malachim, como se llama, 8 parsufim en la expansión en las cuales se revela Malhut, y por eso se llaman malachim. Oren, y todos juntos son los parsufim de Olam de Nikudim. Rab, sí. Entonces, ¿qué hay en el Olam de Nikudim? Rab, en Gadlut de Olam de Nikudim tenemos una mezcla del grado 4, que es lo que causó el quiebre de los parsufim, el del quiebre del masaj. El deseo no se quiebra. La intención era para otorgar, y esta intención ahora se transforma en para recibir. Pregunta. Hablamos sobre Abba Beima, Zon, pero ahí había otro Rosh Aleph que es Keter. En Gadlut de Nikudim. Y ahora es Rosh de Itlapshut, no es Rosh de Aviut. Mi pregunta es, cuando hay Yesut, ¿ahí también hay Keter? ¿Ahí también hay Rosh Aleph y Rosh Keter? Rab, en cada parsuf hay Rosh de Itlapshut y Rosh de Aviut. Sí. Pregunta, entonces, ¿Keter queda como el mismo Keter? Rab, no, cambia en relación a esto. Vamos a estudiar esto después. ¿Qué te importa eso? El amigo, quiero aprender de forma sistemática. Rab, ok, también es bueno. ¿Está bien? Adelante. Punto 109. Y puesto que ese último grado se perdió, no queda en él. Todo lo que quedó fue Pjinat Gimel, de la cual emergieron 10 sefirot del nivel de Jochma. Y cuando su aviut de Guf fue reconocido, se retiró del Rosh de Abba Beima, descendió y se vistió en el sitio del Hased de Guf de Nikudim. Engendró las 10 sefirot de Rosh de Hased hasta arriba, y este Rosh se denomina Yesut. Engendró su Guf del Hased hasta abajo, desde los 2/3 de Tiferet hasta el Sium de Eitata. Hasta Sium de Tiferet. Y este es el cuarto Melech de Nikudim, y este también se extendió hasta Bia y se murió. Y de este modo el Aviut de Pjinat Gimel se purificó tanto el Rosh como en el Guf. Sus Kelim de Ajoraim del Rosh cayeron al grado debajo del suyo, al sitio de su Guf. Consecuentemente, el Sibuk se llevó a cabo en Aviut de Pjinat Bek, que quedó en E, y engendró el nivel de Binah. Su Guf, de arriba a abajo, se expandió dentro de los dos Kelim Netzach y Od, los cuales comprenden un rey, Melech, el quinto Melech de Nikudim. Y ellos también se extendieron de Bia, se rompieron y perecieron. Así el Aviut de Pjinat Bet fue purificado en Rosh y en Guf, y los Kelim de Ajoraim de ese nivel cayeron al grado de abajo, al Guf. Después el Sibuk se llevó a cabo en el Aviut de Pjinat Aleph, que quedó allí, y engendró el nivel de Zerampim. Y su Guf, de arriba a abajo, se expandió dentro del Kli de Yesod, y este es el sexto Melech de Nikudim. Y él también se expandió de Bia, se rompió y murió. De esta forma, también el Aviut de Pjinat Aleph se ha purificado en Rosh y en Guf, y los Kelim de Ajoraim en el Rosh cayeron al grado debajo del suyo, es decir, al Guf. Entonces se llevó a cabo el Sibuk en Aviut de Pjinat Shoresh, que quedó en el Masaj, y engendró el nivel de Malhut. Se extendió de arriba abajo hacia dentro del Kli de Malhut. Y aquí está el séptimo Melech de Nikudim. Este también se expandió hacia el dentro de Bia, se rompió y pereció. De este modo, también el Aviut de Shoresh fue purificado en Rosh y en el Guf, y el Ajoraim de Rosh cayó al grado debajo del suyo, es decir, al Guf. Ahora todos los Kelim de Ajoraim de Yesut han sido cancelados, al igual que el rompimiento de los Kelim del Zat de Nikudim entero, llamado los 7 Malachim. Rab, así son los Zain Malachim, los 7 reyes que estuvieron así, esos reyes en la tierra antigua. Es el Shvirat Zaim de 7 cuerpos del Parsufim, en los cuales Malhut estaba incluida sin Kisui de recibir para otorgar,
y por eso se quebraron. Revelaron que no tienen el kisui de la intención de para otorgar. ¿Está bien? No hay más preguntas, ¿cierto? Ya hablamos sobre esto. Pregunta. Yo aún me confundo un poco porque, por una parte, el Reshimot de Neibea, que es lo que se quiebra, y por otra parte, Rab, el Reshimot no se quiebra. No hay algo así como que el Reshimot se quiebre. Pregunta, Malachim estuvieron por encima de Parsá. Entonces, ¿por qué se quebran? Rab, porque ellos pasaron el Parsá. Pregunta, entonces tenían un Reshimot por encima de Parsá. Rab, no, tenían Reshimot Dalet Gimel, que era posible usar en toda esa zona, desde Tabur hasta Sium, que quedó a hacer Sibug en el Gmar Tikkun. Tenían el Reshimot, que era posible hacer un Reshimot, un Sibug al Gmar Tikkun. Fueron hacia esto y que se quebraron. ¿Para qué? Para que tuviéramos un Reshimot del quiebre sobre el Gemar Tikkun, para que tú puedas corregirlo y de verdad puedas entrar en el Gemar Tikkun al final de la corrección. Es la preparación. ¿Qué más? Es posible decir que estos malachim que salieron y que se quebraron según el orden de los grados. Rab, siempre resulta en el orden de los grados. Es uno tras otro, dice Rab. Por supuesto, sino que pregunta, pero en Ak estudiamos que del Parsuf de Galgalta sale Av y Reshimot de Aviud de Itlavshut, y dentro de Galgalta hay una Pnimi. Rab, todo resulta en el orden de los grados a través de la revelación de los Reshimot en el Masaj. ¿Y qué hay más fuera de esto? El amigo, la revelación del Masaj, del Reshimot de Abba Beima. Rab, no importa, en cada parte, en el Rosh de Galgalta, en Ab, en Sag, y aquí también. Pregunta. Rab, ustedes en esto no tienen que ver nada especial, sino que son leyes. Las leyes son las mismas, solamente que salen los parzufim según estas mismas leyes. Pero la purificación del masaj, el hecho de que el masaj desaparece por una nueva razón, donde allá el masaj no se quiebra. Y continuaron queriendo recibir para otorgar, y acá cada parsuf y parsuf se quiebra cuando de pronto descubre en la mitad de su acción de para otorgar, descubre que recibe para recibir. Es como cuando tú de pronto descubres en la mitad de tu ocupación, digamos, espiritual, que estás pensando en qué vas a comer, o cómo vas a salir a disfrutar en la noche. Digamos, ni te estás rezando en la mitad del día en algo importante. ¿Tú cuándo rezas minja? Al mediodía. Ok. Y de pronto, cuando tú dices ahí, ¿qué es lo que dices en minja? Lo que se dice, ok. Ok, bien, y entonces de pronto descubres en la mitad que estás pensando en cómo vas a salir a pasear en la noche. Entonces se llama que tú descubres el quiebre y que ya estás para recibir. A eso se le llama quiebre. Eso vas a tener que corregir. Pregunta, no consigo entender cuál es la diferencia entre los 4 reyes malachim que leímos antes y los de ahora. Rab, es el próximo parsuf que se purifica. ¿Qué resulta en el parsuf Galgalta que se purifica? Resulta la expansión de Tamim y después 4 parsufim de Nekudot y la subida del Masaj de Tabur Ape. En Galgalta, digamos, en Ab de nuevo, en el grado de Ab, expansión Tamim y 4 parsufim de Nekudot. Eso, ¿cierto? Eso es lo que pasó. Aquí pasa algo diferente. Escuchen. Todo abrir los ojos.
Se hace Sibuk de Rosh de Abba Beima y las luces se expanden en Ta'amim desde arriba hacia abajo. Cuando comienzan a expandirse, tienes en esto ya el comienzo del quiebre, cuando descubren cada cosa y cosa que él recibe por recibir, ¿cierto? Y entonces se purifica su masaj, se quiebra, mejor dicho. Y no queda de él, sino que el reshimot del quiebre. Y así se quiebra el parsuf. Pero hay reshimot, otros, en lugar de Dalet Gimel, Gimel Bet. Entonces va hacia esto en recibir para otorgar, con una entrega y con el corazón limpio. ¿Por qué no? ¿Quién va a otorgar? Pregunta Rab. Después de Abba Beima, cuando su Rosh se anula porque se quiebra el Guf, ¿todo el Rosh de ella se quiebra? Rab. Rosh de Abba Beima hace Sibuk en Dalet Gimel y se expandieron 4 primeros Melachim y se quebraron. Sí. Después de Rosh de Abba Beima resulta el otro Rosh, el segundo Rosh, que es el Rosh de Gimel Bet, que se llama Yesud. Y de él también se expandieron 4 Malachim y se quiebran. Entonces tenemos en total 8 malachim. ¿Qué es lo que estás preguntando? Pregunta, ¿cuál es la conexión entre Yesud y Abba Beima? Rab, ¿cómo después el Parsuf Sak sale de...? Pregunta, el Hased de Abba Beima. Rab, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la razón, la causa del masaj. Es decir, ¿por qué el masaj desaparece? Ahí desaparece por Bitush Pnimi Makif y aquí desaparece por el quiebre, que se descubre Malchut sin Kisui. Pregunta, ¿y la expansión de Dalet Melachim, de los 4 Malachim del Sibuk de Yesud, dónde se expanden? Rab, en Guf de Yesud. Pregunta, ¿qué es? No tengo el concepto de dónde esto pasa. Rab, tal como Sag en relación a Ab. En lo mismo tiene por debajo de Tabur la expansión de Rosh de Abba Beima al cuerpo y después Yesud a su cuerpo. Y después de Yesud resulta el Rosh de Dat. Aún no hemos leído esto, ¿cierto? Ok. Entonces Kuf Yud. Y puesto que se perdió la última vejinad que saltearon de Abba Beima en Yesud de Nikudim, que son llamados Absag, que en Abba Beima salieron 4 grados, uno debajo de otro, que son el nivel de Keter, que se llama la mirada de los Einaim de Abba Beima, el nivel de Jochma, llamado Guf de Abba, el nivel de Binah, llamado Gufa de Ima, y el nivel de Zerampen, llamado Yesodot, fundamentos de Abba Beima, de los cuales se expandieron 4 cuerpos. Rab, así se llama. Acá no hay nada especial, sino que él llama a los lugares de Sibuk de Acá de Rosh, les da nombre. Les da nombres. La mirada esta de Enaim de Abba Beima, que sale el grado de Keter de Guf. El grado de Joma es llamado Gufa de Abba. El nivel de Binah se llama Gufa de Ima y el nivel de Serampin se llama Yesodot de Abba Beima, de los cuales salieron los 4 cuerpos. Y estos cuerpos también son llamados Melech Hadat, Melech Chesed, Melech Burah y el Melech del tercio superior de Tiferet hasta el Jasé. Así se llaman. Son 10 sefirot completos, solamente que así se llaman. Y estos 4 gufim se rompieron en Panim Beajoraim juntos, como 10 sefirot, porque son 10 sefirot, pero con respecto a sus rashim, en los 4 niveles de Abba Beima, en Rosh, se quedaron en los lugares de los Kelim de Panim, permanecieron
es decir, los grados de Galgalta Beinaim y Nikdeidaim en cada nivel que se encontraban en Katnut de Nikudim. Es decir, Katnut queda en Rosh y Gadlut se anula en Rosh. Lo que sí, en el cuerpo se anulan, se quiebran todos. ¿Está bien? Y solo los Keilim de Ajoraim de cada grado, cuando se unen a ellos durante el Gadlut, los Galgalta Beinaim que se conocieron, se conectaron en el cuerpo, vuelven y se cancelan por causa del rompimiento y caen al grado de abajo y permanecen como estaban antes del surgimiento de Gadlut de Nikudim. Es decir, en realidad, ¿qué es lo que pasa aquí? Todo vuelve a Katnut. Rosh se anula de su función porque no termina su función en Gadlut y vuelve a Katnut. El cuerpo se quiebra. Aguf Nishbar. 111. Y salieron uno por debajo, que el primer nivel, el nivel de Jochma llamado Istaklut Einaim de Yesud, uno en otro, y el nivel de Binah, y el nivel de Zerampi, y el nivel de Malchut. De ellos se expandieron los 4 Gufim, que son, así son llamados, Melech de los 2 tercios inferiores de Tiferet por debajo de Parsab, y el Melech Netzach Yesod, Melech de Yesod y el Melech de Malchut. Y estos 4 Gufim se rompieron en Panim y Ajor juntos, que estaban conectados en un Guf completo, en 10 Sefirot cada uno, pero los Roshim, es decir, en los 4 niveles de Yesud, se quiebran los Kilim de Panim que estaban en ello, y solamente los Ajoraim se anularon por causa del rompimiento. El Rosh no se quiebra, sino se anule, y caen al grado por debajo, es decir, vuelven de vuelta a ser caídos. Y después de la cancelación de los 2 Parsufim, Abba Beima y Yesud, que es como Ab y Sag, surgieron otro nivel de Nikudim. Y puesto que de todos los que se expandieron desde ahí, desde Ma al Guf, eran solo correcciones de Kinim, y ya se aclarará sobre esto, bla, 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 bla. Es decir, es llamado el grado de Dat, el Melech Hadat, el Rosh de Dat. Hay solamente Rosh, no hay Guf. Entonces, ¿qué es lo que teníamos y qué resultó? Teníamos Sibut de Katnut sobre Bet Aleph Tzimtzum Bet, y sobre esto salió Katnut de Olam de Nikudim, ¿cierto? Y después tenía Sibut en Katnut, que son Dalet Gimel, perdón, Dalet Gimel, pero no de Tzimtzum Bet. Sobre esto salió Gadlut de Olam Nikudim, es decir, ese mismo Gadlut de Olam Nikudim ahora recibe una adición. Es decir, que no son Parzufim Hadash nuevos, son ese mismo Parzuf que hubo en Katnut, solamente que ahora se agranda. Se agranda. Entonces hace Sibuk tanto en Rosh de Sag, en P de Rosh, y las luces se expanden en Katnut de Olam Nikudim, y Katnut entra en Gadlut, ¿cierto? A través de estas luces Dalet Gimel. Entonces Rosh de Abba Beima reciben el Rosh, sube su Ahab y junto eleva el Galgalta Beinaim de Guf de su Guf, y entonces se hace Man en Rosh de Galgalta Beinaim de Guf que subieron a Ahab de Rosh al grado de Rosh, y sobre esto hay un Sibug sobre Dalet Gimel de Rosh en Abba Beima en sí mismo, y se expanden las luces en el Toj del Parzuf, pasan el Parsá, que ya no existe para ellos, todos son 10 Sefirot y se quiebran. Y todos se quiebran. Entonces tenemos 4 grados de quiebre: Melech Dat, Melech Hesed, Melech Gvura y Melech
del tercio superior de Tiferet. Se quiebran y murieron y cayeron a Bia. Son kelim quebrados, mezclados, kelim de otorgamiento con de recepción, todos mezclados. Y cuando corrijamos estos deseos, ya es corregido para el Gemar Tikkun. Después de la purificación de este Parsuf de Abba Beima, sale Rosh y Guf. Rosh queda en Katnut y el cuerpo muere. Resulta el próximo Parsuf y a eso se le llama Yesud. Así es llamado. El Rosh de él son 10 Sefirot y también eleva su Ahab y Galgalta Beinaim de Guf sale junto con Ahab de Rosh y resulta Gadlut de Yesud, que a esto se le llama el rey del Netzach de Ot, el rey de Malhut. Se quiebran estos 4 parsufim. En lugar de purificarse como en Sag, digamos, se quiebran y murieron. Cayeron a Bia y solamente el Rosh de ellos en Katnut, cuando vuelve a Katnut, queda. Y eso es todo. Después, cuando lo que nos queda es otro reshimo, teníamos Dalet Gimel y teníamos Gimel Bet y nos queda Bet Aleph. Y en Aleph resulta solamente el Rosh que se llama Yesud y Dat. Bien, Dat, cierto. Y eso desaparece del grado, no se hace en él ningún uso, y entonces con esto se acaba el mundo de Nikudim. ¿Qué es lo que alcanzamos de esto? Que el grado 4 se conecta con el 2, con Bet, y se quebraron juntos y se mezclaron juntos. Y ahora va a ser posible corregirlo. Es decir, este quiebre es la preparación de una gran corrección, que sin esto, porque sin esto no se pueden mezclar los kelim de recepción con lo de otorgamiento, solamente a través la salida de kelim de otorgamiento a kelim de recepción y de recepción hacia el otorgamiento. Es como una técnica que hacemos esto a través de una explosión, cuando queremos meter una materia dentro de otra y en ellos hay una mezcla correcta. Así también pasa cuando es el quiebre de los límites, donde cada uno quiere cuidarse a sí mismo, Binah a sí mismo y Malhut a sí mismo. Quebrar estos límites es posible solamente a través de una explosión, y a eso se le llama quiebre. Es decir, el quiebre construye el lugar para la corrección, que antes de esto no era posible conectar la cualidad del creador con la cualidad del creado juntos. Cada uno es un mundo opuesto, y aquí se hace ahora realmente la condición para la conexión del creador con el creado. Algo que no hubo antes. Antes el creado quería hacerse similar al creador de una forma externa. Yo también quiero recibir para otorgar, pero no que dentro de sí estaba incluido las cualidades de otorgamiento. Ahora dentro está incluido con cualidades, está incluido de cualidades de recepción y de cualidades de otorgamiento para recibir, y entonces puede corregir estas cualidades para otorgar. Es decir, el creado recibe con esto cualidades del creador corruptas, entre comillas, que quiere, yo voy a reinar, yo. Ya ahora tiene una adición de abiut muy grande, y el creador, entre comillas, como que recibe las vasijas corruptas del creado que entraron en él. Y entonces Boré puede entender al creado y el creado puede entender al creador, y pueden de una forma recíproca comenzar a entenderse uno al otro y así corregirse. Eso. Y entonces el creador puede para que el creado pueda subir al grado del creador. El quiebre es la salvación, porque antes del quiebre es imposible entender de qué se trata.
Los dos son opuestos. Tú puedes hacerte similar en la externalidad, como que tú recibieras para otorgar, pero Malhut queda como Malhut. Después de Tzimtzum, Masaj, aquí no hay nada lo que hacer. ¿Está claro? En toda la descripción que usted ha mencionado aquí, hay ese punto negro que está en cada partícula y se diferencia y puede alcanzar, puede entender lo que es el otorgamiento. ¿Qué describe ahora? Rab dice, ahora es distinto, está como esparcido. Digamos que pones crema y tiras una cucharada de miel. No se mezcla y entonces empiezas a remover para que no haya diferencia entre la crema y la miel. La miel desaparece, pero aún así existe en la crema, pero esto se logra removiendo y este es el rompimiento, el quiebre. Tú construyes masajim, construyes diferencias, construyes partzufim y están uno frente al otro y se rompe todo. Entonces aquí realmente hay conexión a través de la mala fuerza y también a través de la buena fuerza. Tú empiezas a resolver, empiezas a analizar a examinar cómo conectarlas y eso ya es corrección. Y lo que ocurre es que el creado alcanza el nivel que ya está dispuesto a hacerse como una imagen del Creador, no de forma superficial, sino en un deseo interno, inherente. Y por eso para nosotros es difícil explicar lo que es la espiritualidad antes de pasar por el rompimiento. ¿De acuerdo? ¿Es suficiente por hoy acerca de esto? Pregunta. Quizá es una pregunta incorrecta, pero ¿podemos hacer un avance en la difusión hacia... No, dice Rab, no confundamos a la gente, esto está fuera de lugar. ¿Por qué mezclas las cosas? ¿Por qué quieres saltar de esto a esas cosas que preguntan, estas cosas que son tan excelsas, tan elevadas? Todavía no tenemos raíz para el rompimiento. Tenemos que revelar aún esa raíz. Pregunta técnica. El lugar de la expansión de los Partzufim. Hay una Viud Dalet, hay un Sivug en Abba Behima, y desde ahí los 4 primeros reyes emergen. Esos reyes expanden en Zon de Nekudim. ¿Correcto, dice Ra? Sigue Aitai. Ellos expanden en Zon de Nekudim, Rab, todos ellos. Tzimtzum Bet se cancela inicialmente en el P de Abba Behima y haces un sivug sin un masaj ni nada. Estos parsufim emergen como en el final de la corrección. Si no se hubieran roto, no sería el final de la corrección. Comprendan el nivel, el tamaño, lo especial que son estos parsufim. El Rosh de Abba Behima y de Shut, que es Absag, ellos van hacia el final de la corrección, son como la Malchut de Ensof y quieren recibir la luz de Ensof con la intención de otorgar. Pregunta. Entonces, los primeros 4 parzufim de Abba Behima son de Zon. También los parzufim, el Gud de Yeshut también es Zon. Rab, sí. Pregunta. Entonces el Rosh de Abba Behima, estoy hablando del lugar del Rosh de Abba Behima y el Rosh de Yeshut, ¿es el mismo lugar? Rab dice, entonces hay una cierta caída, sí. No se escuchó, lo siento. Lo vamos a aprender
en la parte sexta del Talmud de Sarasfirot. No es un problema, lo vamos a estudiar, aunque inicialmente es un poco más difícil. Ahora mismo tenemos que cambiar nuestra percepción, pero cuando uno se acostumbra a ello no resulta difícil. Gilad pregunta: ¿hay una razón por la que él no cuenta la cuarta expansión de rey? Rab, se rompió por orden de grados. Gilad dice, y la primera expansión de Yeshut ya causó un rey. Rab dice sí, es Dalet Gimel Bet, Aleph Bet, Dalet Shoresh. Cada partzuf es Katan y Gadol, grande, pequeño. Incluso si es un gallo o si es un león. ¿Entiendes? El grado de un bebé puede romperse porque no es nada por sí solo. Aleph Shoresh se cancela por orden de grados. Gilad pregunta. No, estaba preguntando acerca de los 4 reyes y luego al final dice 7 y la explicación. ¿Por qué? Porque el cuarto partzuf no cuenta como rey. No, Rab dice, bueno, vamos a hablar acerca de esto. Pues porque la parte inferior de Tiferet hay 7 melajim que murieron, 8 melajim que murieron. Ya vamos a aprender acerca de esto. Así es como lo recuenta. Sí. Pregunta. Malasulam escribe que el Kelim está en el Parsa y no deja que las luces se expandan. Entonces, Malhut es el Galgalta de la primera restricción, la guarda, la primera restricción. La Malhut final de la Hei inferior no permite que los Partzufim se expandan por debajo del Parsa. Está no relacionado al Malhut de Rosh de Binah, sino al Rosh del Parsa. Pregunta. No se ha traducido la pregunta. Rab, entonces si hay Parsa, se extiende por debajo del Parsa y por lo tanto se rompe. No entiendo, dice el amigo. Rab dice, la luz se extendió por debajo del Parsa y debajo del Parsa es el control de la Vejina Dalet y por tanto se rompe. Pregunta. Él dice que debajo del Parsa evocan la fuerza de la Malhut final y no deja que se expandan las fuerzas. Sí. Entonces, ¿qué es la Malhut que concluye? Rab dice, es la que concluye el grado. Debajo de eso son las vasijas de corrección que no están cubiertas. Pregunta, entonces, ¿pertenece al Kadnut del mundo de Nekudim? Rab pertenece al Kadnut del mundo de Nekudim, donde no tiene fuerzas en Gadlut de recibir con la intención de otorgar. Y pasamos a... No, vamos a hablar un poco acerca de la unidad de la nación, extractos acerca de la unificación de la nación. אם תפנה עלי מחנה, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי. אם תקום עלי מלחמה, אוי מלחמה. אם תקום עלי מלחמה, אוי מלחמה. בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח.